Facultad de Ciencias de la Universidad Austral de Chile y quien coordina esta actividad que se llama Encuentros con Ciencia. En nombre de la Facultad de Ciencias le damos la más cordial bienvenida a Encuentros con Ciencia, Tardes de Cultura, Cerveza y Conversación, actividad gratuita de divulgación de la ciencia para la comunidad. Queremos que esta tarde se sientan cómodos de participar. La idea es que al final de la presentación generemos un tipo de conversación, que ustedes pregunten y aclaren todas sus dudas. Agradecemos como siempre al Club de la Unión por facilitarnos este bello lugar, a Radio Bio Bio por colaborarnos con la difusión del evento y al Congreso del Futuro y Corfo por apoyarnos durante este año. Informo a quienes quieran recibir la invitación de Encuentros con Ciencia, actividad que realizamos una vez al mes. Los que quieran recibir la invitación directamente en su correo, voy a dejar esta lista para que anoten sus correos electrónicos y la vayan pasando. Hoy contamos con la participación de la doctora Pamela Ehrenfeld, tecnóloga médica, magíster en ciencias, mención patología y doctora en ciencias, mención biología celular y molecular de la Universidad Austral de Chile. Pamela es docente de la Facultad de Medicina e investigadora del proyecto de la Dirección de Investigación y Desarrollo CISNE, que significa Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso, cuya línea de investigación se centra en estudiar qué factores favorecen la progresión del cáncer de mama. La expositora ha participado como investigadora responsable y como coinvestigadora de diversos proyectos FONDESIC y es coautora de 2 capítulos de libros relacionados con la investigación de cáncer. Esta tarde nos presenta la charla Conversemos sobre cáncer de mama. Los dejo con Pamela. Gracias. Buenas tardes. Les doy las gracias por la asistencia y quisiera así partir haciendo una aclaración. Tal cual como dice la introducción, no soy médico, no soy especialista, digamos, ni oncóloga ni patóloga, pero estoy dispuesta, digamos, a aclarar las dudas que ustedes tengan, digamos, con respecto a esas áreas en la medida de lo que me sea posible. Básicamente mis conocimientos están más ligados, digamos, al área de la biología celular y molecular con respecto al cáncer y con un foco particular, ¿no es cierto?, en el cáncer de mama. Hablemos de cáncer de mama, ¿no es cierto?, es el título de la charla, y para comenzar les puse esta imagen porque normalmente tendemos a tener una confusión con respecto a cuando se nos diagnostica, por ejemplo, una neoplasia. Neo significa nuevo y plasia tejido. Por lo tanto, la neoplasia significa el crecimiento de un tejido nuevo en un tejido, ¿no es cierto?, que ya está consolidado dentro de nuestro organismo. Y esto implica que no necesariamente tiene que ser maligno. Hay neoplasias que son entonces de tipo benigna. Las neoplasias de tipo benigna no son consideradas lo que nosotros coloquialmente denominamos cáncer, sino que son las neoplasias de tipo maligno. Y una de las principales diferencias entre ellas dos es que las neoplasias de tipo benigno tienen un crecimiento que es lento, responden muy poco a los factores, ¿no es cierto?, como factores de crecimiento, otros factores que circulan en nuestro organismo y que pudieran estimular el desarrollo, ¿no es cierto?, de estas neoplasias, lo cual hace que nuestro organismo de alguna manera logre como circunscribirlas. Eso desde el punto de vista después clínico es muy útil porque el médico sabe con mucha certeza dónde se inicia la neoplasia, pero también dónde termina. Entonces normalmente en este tipo de tumores tiene muy buen pronóstico porque basta con extraer o extirpar, ¿no es cierto?, esa zona del tumor, y eso favorece la reparación del tejido. No es el caso de las neoplasias malignas. Las neoplasias malignas o el cáncer, como nosotros, ¿no es cierto?, lo definimos, tienen la particularidad de que crecen muy rápidamente, responden con gran afinidad a muchas de las citoquinas y factores de crecimiento que tenemos circulando, y además presentan, y de ahí viene la imagen que les puse, un crecimiento que es con bordes infiltrativos. De hecho, ya en el tiempo, ¿no es cierto?, de los griegos, se definió principalmente a estas neoplasias de tipo maligna, ¿no es cierto?, como cáncer, que es un término que viene justamente, ¿no es cierto?, la palabra griego que significa cangrejo, y que hacía alusión entonces a estos bordes infiltrativos de crecimiento del tumor
que se iban, ¿no es cierto?, compenetrando y alojando entonces en el tejido. El cuerpo, o nuestro organismo en general, tiene muchos mecanismos de defensa cuando somos desafiados o injuriados, ¿no es cierto?, por agentes dañinos. De tal manera que si es que estamos en algún periodo en que tenemos aumentos de estos factores que favorecen la proliferación o el crecimiento, ¿no es cierto?, la división de las células, la mayoría de los tejidos tienen la capacidad de adaptarse por un proceso que se conoce como hiperplasia. Hiper, que significa mucho, y plasia, como dijimos hace un rato, desarrollo de tejido. Entonces el tejido tiene un crecimiento, ¿no es cierto?, aumentado. Y eso perfectamente ocurre, por ejemplo, durante el embarazo, que es un mecanismo de adaptación, ¿no es cierto?, del útero, durante la lactancia, en la mama, y así en un sinnúmero de procesos que son fisiológicos. Una vez que las hormonas, los factores disminuyen, el tejido retorna nuevamente, ¿no es cierto?, a su estado normal. Sin embargo, si es que nosotros sostenemos esto por algún mecanismo que ya deja de ser fisiológico, el tejido muchas veces se adapta en una segunda etapa en un proceso que se conoce como displasia, y que lo que básicamente nos indica es que el tejido sufre un desorden con respecto a las características de ese tejido normal. ¿Por qué lo menciono hoy día? No es el caso del cáncer de mama, pero sí de otros tipos de cáncer. La displasia es considerada hoy en día una condición pretumoral o precancerosa, y es lo que intentamos pesquisar, por ejemplo, en el caso de las mujeres al hacernos el Papa Nicolau. O es de también un buen pronóstico, ¿no es cierto?, si es que en algún momento se extirpa un tumor que se sospecha que es maligno, pero solo se demuestra que hay displasia del tejido, significa que todavía no es cáncer, ¿sí?, sino que es solo un mecanismo de adaptación frente al daño que se está sufriendo. Pero sí es una condición de riesgo. Hoy en día se habla que para desarrollar un cáncer al menos tienen que darse 2 hits o 2 golpes letales en un tejido. Y se considera que la displasia es como tener ya un hit. En el caso de las, por ejemplo, del Papa Nicolau, si ya se pesquisa, ¿no es cierto?, que una mujer presenta displasia de las células, ¿no es cierto?, del cuello cervicuterino, lo que se le recomienda entonces es tener más cuidado con respecto a tener una pareja estable, ¿no es cierto?, uso correcto del preservativo, las vacunas que contamos hoy en día también, ¿no es cierto?, para contrarrestar uno de los principales agentes etiológicos, que es principalmente el virus del papiloma. Si esta displasia sufre entonces algún otro insulto o daño, va a dar origen en un primer minuto, ¿no es cierto?, a lo que conocemos como un cáncer in situ. In situ significa que está localizado en ese tejido, y eso igual tiene mejor pronóstico que si es que el cáncer ya es un cáncer invasivo. Si ustedes se fijan en la imagen que les puse, la principal diferencia entre ellos dos es que en el cáncer in situ este tejido todavía no rompe lo que se conoce como una membrana o lámina, ¿no es cierto?, basal, que en el fondo deja al tejido, en este caso epitelial, circunscrito a esta zona y no le permite invadir hacia el tejido cercano o hacia los vasos sanguíneos. En etapas más avanzadas, generalmente entonces de los tumores, sobre todo de tipo epitelial, el cáncer ya se vuelve invasivo. Invasivo significa que las células tienen la capacidad entonces de invadir, de migrar hacia los tejidos cercanos o hacia el torrente circulatorio, los vasos linfáticos, y desde ahí entonces realizar metástasis hacia otros órganos o tejidos. ¿Por qué el cáncer es una preocupación? Todavía, ¿no es cierto?, actualmente, según las últimas estadísticas del 2012, por la Globocam, se estima que fueron aproximadamente 14,1 millones de nuevos casos a nivel del mundo, y se espera que esta cifra sea más o menos sostenida, ¿no es cierto?, en el tiempo. Y de estos 14,1 millones de casos de cáncer en general, 8,2 millones de personas mueren. O sea, casi el 50%, ¿no es cierto?, de las personas que son diagnosticadas con algún tipo de cáncer, las que fallecen producto de este cáncer. Se anticipa, y esto es lo alarmante, que para el año 2025, 19,3 millones de nuevos casos, ¿no es cierto?, por año van a ser diagnosticados. O sea, mucho más de los 14,1 que es en promedio, ¿no es cierto?, en la actualidad. Y lo que es aún más preocupante, junto con esto, es que 60% de esos nuevos casos se van a concentrar en países, ¿no es cierto?, que tienen menos desarrollo o en los cuales todavía hay menos prevención y menos pesquisa. Y aquí entonces principalmente se hace alusión a África, Asia, Sudamérica y Centroamérica. En Chile particularmente el cáncer es responsable del 21% de las muertes al año. Dentro de los cánceres más comunes a nivel mundial, según esta misma fuente, ¿no es cierto?, estadística,
cáncer de pulmón y en segundo lugar el cáncer de mama. Luego el cáncer colorectal, el de próstata, el de estómago, que es una preocupación sobre todo, por ejemplo, a nivel de la región, que ha aumentado mucho, ¿no es cierto?, el cáncer gástrico, seguido del cáncer de hígado y finalmente el cáncer de cuello cervicuterino. Todos los otros demás tipos de cáncer se engloban en este otro 40%. De estos cánceres más comunes, si ahora vamos a la tasa de mortalidad por cada uno de ellos, vemos que la mayoría de las personas fallece de cáncer de pulmón o de cáncer hepático, el cáncer de estómago, el cáncer colorectal y el cáncer de mama está en quinto lugar dentro de estos. Eso es porque básicamente se ha avanzado mucho en tres puntos que son importantes. Primero, lo que tiene que ver, ¿no es cierto?, con la prevención, educar a la población de tal manera, ¿no es cierto?, de prevenir la presentación de esta patología. La pesquisa precoz. Los tratamientos también hoy en día están mucho más dirigidos o focalizados porque conocemos mejor la biología y cómo se comportan principalmente, ¿no es cierto?, las células del cáncer de mama. Que dicho sea de paso, antiguamente era considerada una enfermedad única, hoy en día sabemos que el cáncer de mama en realidad es un conjunto de enfermedades, lo cual hace de alguna manera un poco complejo, ¿no es cierto?, su diagnóstico certero y luego su enfoque terapéutico, ¿no es cierto?, de manera correcta. Vemos en general que en las mujeres la principal causa de muerte por cáncer es el cáncer de mama, afectando, ¿no es cierto?, a casi un 14% del total de nuestro género. Ahora, ¿qué es lo preocupante para el cáncer de mama y también para otros tipos de cáncer? Que si nosotros estudiamos y vemos, ¿no es cierto?, la estadística con respecto a la incidencia que tiene la herencia genética en el desarrollo de estas neoplasias, es solo un 15%. O sea, solo un 15%, y en el caso del cáncer de mama es aún menos, se habla del 8 al 10, porque esto está visto así como un global, ¿no es cierto?, para todos los cánceres. Nosotros podemos decir que el desarrollo de este tumor se debió a que heredamos algún gen, ¿no es cierto?, mutado, por ejemplo, ¿no es cierto?, desde nuestra madre, como es el caso de los, que seguramente ustedes han escuchado hablar, ¿no es cierto?, de las personas que tienen alteraciones genéticas en los genes BRCA, que son principalmente un gen supresor de tumores. El caso más conocido es el caso de la Angelina Jolie, ¿no es cierto?, porque ella tenía presencia de estos genes mutados, tiene el antecedente familiar, ¿no es cierto?, de su madre, que había padecido también de cáncer de mama, y entonces en ese caso ella decidió, ¿no es cierto?, realizarse una mastectomía general, ¿no es cierto?, radical, por la fuerte probabilidad, ¿no es cierto?, que tenía de desarrollar un tumor. Pero eso, como les digo, en el caso del cáncer de mama es solo un 8 o un 10%, y si lo vemos en el promedio de los cánceres es solo un 15%. ¿Qué implica esto? Que el 85% de la probabilidad de desarrollar un tumor es básicamente por nuestros estilos de vida o nuestras conductas. En otras palabras, lo adquirimos. Y este 85%, la gran preocupación actual es que está dada principalmente por el sedentarismo, el sobrepeso asociado, ¿no es cierto?, al sedentarismo y la presencia de enfermedades no transmisibles, principalmente la hipertensión, la diabetes mellitus tipo 2 y la obesidad. O sea, la diabetes y la obesidad. ¿Qué es lo que provocan estas patologías? En general, no sé si ustedes habrán escuchado, pero si no lo han escuchado, al menos lo han leído. Hoy en día, si uno va a la farmacia, encuentra cremas con antioxidantes. Si vamos al supermercado, vemos cereales con antioxidantes, ¿no es cierto? El yogur, o sea, muchos alimentos hoy en día que lo estamos suplementando con antioxidantes. ¿Qué es lo que se sabe? Que principalmente en condiciones de sedentarismo, de baja actividad física, de malnutrición, metabólicamente nuestro organismo genera lo que se conoce como especies de oxígeno reactivo. Y estas especies de oxígeno reactivo, como aquí las muestro, tienen la particularidad que al tener, y esto tal vez es muy químico, pero tienen unas estructuras ahí, ¿no es cierto?, libres, son capaces de modificar los lípidos de nuestros tejidos, las proteínas, los receptores, nuestro material genético, de tal manera que lo alteran nuestros componentes celulares. Y eso provoca daño en un primer lugar en un tejido, pero finalmente enfermedad en el individuo. El estrés oxidativo, como lo llamamos, que además de los hábitos alimenticios, el sedentarismo también aumenta por el estrés psicológico al cual estamos, ¿no es cierto?, sometidos por la rápida rutina que tenemos, ¿no es cierto?, en el día a día. No solamente entonces causa mutaciones a nivel del DNA, sino que hoy en día se dice que es uno de los principales agentes etiológicos o causales de la diabetes mellitus, de la obesidad, de la hipertensión, y por lo tanto también genera el principal
agente que causa muerte hoy en día en la población, que son las patologías cardiovasculares, que están en primer lugar por sobre el cáncer. ¿Qué es lo que ocurre entonces en las células en general, pero especialmente lo vamos a enfocar ahora en las células cancerígenas? Esta es una célula normal. Todos los días nuestras células sufren daños a nivel de nuestro material genético, pero así como sufren daños, tienen sistemas para reparar estos daños. Normalmente entonces tenemos proteínas o moléculas que están sensando si el DNA sufre un daño. Si eso ocurre, le dice a la célula no puede dividirse, no puede generar una célula hija hasta que este daño se repare. Y se le da un tiempo a la célula para que ocurra este proceso de reparación. Vienen nuevamente, ¿no es cierto?, estos se han denominado como guardianes de nuestro material genético, revisan que el material genético haya sido corregido, y si eso ocurrió de manera eficientemente, se le permite a la célula dividirse entonces en 2, en 3 o en más células, dependiendo, ¿no es cierto?, las necesidades de ese tejido. Pero lo que quiero con esto decir es que se corrigen las alteraciones y se le permite a las células seguir en una condición normal. ¿Cuál es el problema con el cáncer? Particularmente, que la mayoría de las mutaciones ocurren principalmente en estos guardianes del DNA. Por lo tanto, la célula sufre una mutación, no hay algún guardián que revise que esta mutación ocurrió, tampoco hay quien corrija si es que la mutación se reparó o no se reparó, y entonces la célula se divide con esa mutación y en el siguiente ciclo de división va adquiriendo mutaciones adicionales. Y así se desarrolla entonces el clon de células neoplásicas o tumorales. Bueno, desde ahí que la principal, hoy en día, mensaje, ¿no es cierto?, a la población es que tenemos que adoptar principalmente esta conducta y no esta. Esto ya ha sido validado en modelos animales, como nuestros modelos que tenemos aquí, ¿no es cierto?, en la fotografía, pero también, ¿no es cierto?, a nivel humano. Entonces, el principal mensaje es que tenemos que comer sano, tenemos que descansar de manera adecuada y tenemos que realizar ejercicio al menos 3 veces a la semana. Cuando decimos qué difícil, ese ejercicio implica dejar un día el auto y irnos caminando, no significa necesariamente inscribirnos en un gimnasio, ir a la clase de zumba o de pilates o no sé, sino que forzarnos, ¿no es cierto?, a salir de este estado de sedentarismo y realizar entonces una mayor actividad física. Esto mantiene a las células sanas e impide o frena el desarrollo principalmente del cáncer. ¿Y aquí le puse este término? Porque la mayoría de las veces nosotros tenemos asociado el concepto de inflamación, uno dice me dio amigdalitis. ¿Por qué? Porque podemos sentir que las amígdalas están inflamadas, ¿no es cierto? Normalmente los tejidos que se inflaman presentan lo que se denomina una tumefacción, o sea, hay un aumento del volumen local del tejido, presentan un aumento del calor. Si yo me toco la zona inflamada, ¿no es cierto?, siento que esa zona está produciendo más calor, que se debe a una mayor llegada, ¿no es cierto?, del flujo sanguíneo. Y normalmente hay una pérdida de función, etc. Hay ciertas características de la inflamación propiamente tal que yo las puedo ver. Sin embargo, en los últimos aproximadamente 7 años se pudo determinar que tanto para el cáncer como para la diabetes tipo 2, para la obesidad, para las enfermedades incluso, ¿no es cierto?, neurodegenerativas, etc., los individuos presentamos una etapa previa a estas manifestaciones, es decir, como quien dice, un estadio previo a cuando se me hace evidente que yo tenga algún tejido inflamado. Y esto se denominó inflamación, pero de bajo grado. Es decir, no alcanzo a ver, pero yo ya estoy inflamado. Y la principal característica de esta inflamación de bajo grado es que aumentan principalmente los niveles de las moléculas relacionadas al estrés oxidativo y también las citoquinas proinflamatorias que son responsables de estas patologías, como son la interleuquina 1 y el TNF. Entonces, si vemos aquí, tenemos la inflamación como eje central y es lo que tenemos que tratar entonces de evitar, porque la inflamación conlleva que la persona tenga obesidad, desarrolle diabetes tipo 2, sea hipertenso y con ello las enfermedades cardiovasculares, ¿no es cierto?, la formación de las placas de ateroma, la formación de un trombo, los infartos vasculares. No menos preocupante porque está aumentando en la población actual las enfermedades autoinmunes, cuando mi sistema inmune se desregula y ahora me ataca. En vez de defenderme, mi sistema inmune, ¿no es cierto?, ataca mi propio cuerpo. Y principalmente las patologías, ¿no es cierto?, que son neurodegenerativas. Entonces,
antes de llegar a esto, lo que tenemos que evitar es la inflamación de bajo grado. ¿Cómo lo evitamos? Manteniendo nuevamente un balance en aumentar nuestros niveles de antioxidantes y disminuir nuestros niveles, ¿no es cierto?, de estrés oxidativo. Y ahí hay varias líneas para contrarrestar eso. Uno de ellos es la alimentación, que también vamos a hacer un cierto hincapié al final de las charlas, mantener, ¿no es cierto?, una dieta adecuada. Lo segundo es descansar, como decían, ¿no es cierto?, los ratoncitos. Y cuando hablamos de descansar, es en lo posible no estar echados o tendidos en la cama mirando tele. No estar tendidos en la cama con el videojuego, sino que descansar tanto el cuerpo como la mente. Hoy en día, ¿no es cierto?, se le ha hecho mucho hincapié a este descanso de la mente. Está todas estas nuevas, ¿no es cierto?, teorías y terapias del mindfulness o de las terapias de relajación, el escuchar música de relajación, el tomarse un tiempo para intentar no pensar y aquietar la mente. Eso se ha visto que baja estas moléculas que producen la inflamación de bajo grado. Y si nosotros logramos disminuir eso y frenar eso, vamos a prevenir todas estas patologías, incluido el cáncer. Entonces, ¿qué tipo de factores medioambientales y de estilos de vida me van a hacer más propensos a desarrollar algún tipo, ¿no es cierto?, de patología, especialmente el cáncer? Obviamente, como decíamos, el sedentarismo, las bebidas alcohólicas, el sobrepeso, el bajo consumo de agua, el bajo consumo de frutas, si tengo o no alguna alteración genética, si tengo o no altos niveles de estrés oxidativo que me generen nuevas mutaciones genéticas en este grupo del 85% de la población que no heredó ningún gen mutado. Sus genes se mutaron en el transcurso de su vida. Y el tabaco, que es uno de los principales agentes entonces inductores de cáncer. De hecho, si ustedes se fijan aquí, el cigarrillo, si revisamos y los círculos, tanto en intensidad de color como en tamaño, hacen hincapié con cuál tipo de cáncer de pulmón está más asociado, no sale básicamente, ¿no es cierto?, el cáncer de mama, pero sí fuertemente, ¿no es cierto?, el de pulmón o el de esófago. Entonces, es una causa importante hoy en día de un sinnúmero de cánceres y además se ha visto que el cigarrillo aumenta nuestros niveles de estrés oxidativo y disminuye, ¿no es cierto?, nuestros niveles de antioxidantes. Entonces, a tener cuidado con eso. El consumo de bebidas alcohólicas y principalmente en el consumo de bebidas alcohólicas lo que tenemos y que nosotros tendemos a asociar es que hemos escuchado en general en la televisión y tal vez haya una mala información que si bebemos vino está todo bien y muchos, ¿no es cierto?, de alguna manera nos autoperdonamos o nos autoconvencemos de que no nos estamos tomando un pisco sour, sino que nos estamos tomando una copa de vino, por lo tanto tenemos todo el tema del daño del alcohol controlado, tanto por el cáncer hepático o la cirrosis hepática, ¿no es cierto?, como por los distintos otros tipos de cáncer. Sin embargo, todos los estudios demuestran con respecto al vino que solo cae en esa condición si es que la persona consume máximo 3 copas de vino a la semana y si ese vino es un vino que haya sido estudiado, ¿no es cierto?, que tiene altos niveles de flavonoides y que tiene altos niveles del resveratrol, que es la molécula principalmente que tiene las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. A Dios gracias, los vinos chilenos cumplen con muchas de estas, se acomoda todo el mal, con estas condiciones, pero no por eso tenemos que dejar de lado entonces, ¿no es cierto?, la norma que serían máximo 3 copas de vino, ¿no es cierto?, a la semana, ojalá por el tema del hígado, dejando un día para que el hígado se regenere, ¿no es cierto?, se recupere, y tratando de evitar todo otro tipo de bebidas alcohólicas, ron, pisco, tequila, etc. Además del alcohol, mencionábamos también, ¿no es cierto?, la obesidad. Y con respecto a la obesidad, básicamente lo que se ha visto es que el problema, ¿quién lo tiene? No lo tiene la persona que es ligeramente, ¿no es cierto?, lo que hemos denominado como obesidad pareja, sino que la principal complicación está en la obesidad visceral. Por lo tanto, ahí también nos engañamos porque muchas veces la gente dice, no, pero yo estoy bien de peso, o yo no me veo tan mal, pero como le llamamos, ¿no es cierto?, neumático, esta acumulación de grasa que tenemos en la zona abdominal,
es la que principalmente nos va a causar todo este otro tipo de patología. ¿Y por qué? Se ha visto que esta obesidad, no la de las piernas, no la de los brazos, ¿sí? No la del resto de nuestro cuerpo, sino que es la que se ubica aquí, favorece principalmente la llegada de células inflamatorias a esta zona. Y esas células inflamatorias aumentan estos niveles de citoquinas que conversábamos hace un rato y por lo tanto generan inflamación, lo que se conoce hoy en día como esta inflamación de bajo grado, o en otras palabras, ok, estoy a un paso de ser obeso, estoy a un paso de ser diabético, estoy a un paso de desarrollar algún tipo de cáncer. Entonces hay que cuidar, ¿no es cierto?, este tipo de obesidad. Con respecto al cáncer de mama, y que no deja de ser preocupante, es este tejido el que aumenta los niveles de estrógeno. Y como ya sabemos, el tejido mamario responde a estrógeno. Entonces, si nosotros le damos a la glándula mamaria, como veíamos al principio, una sobreestimulación, en algún momento va a sufrir esta hiperplasia que comentábamos, solamente va a aumentar de tamaño, pero si yo la estoy estimulando, hago que su ciclo de división aumente. Como lo acelero, todos los puntos que tenemos para controlar que ese ciclo ocurra de manera adecuada, se pierden. Y por lo tanto las células adquieren mutaciones y se comienza a dividir con esas mutaciones. Entonces viene el desarrollo de la neoplasia. Si lo llevamos al otro caso, si yo ya tenía un tumor, pero ese tumor es pequeñito, pero empiezo a subir de peso, engordar, no hago ejercicio, no llevo una dieta adecuada, ese tumor ahora progresa más rápidamente. ¿Qué significa eso? Que si en una persona que tiene esos puntos controlados, tal vez el tumor se iba a tomar 5 años en llegar a una etapa invasiva. En el caso de una persona que tiene malos hábitos alimenticios, que tiene, ¿no es cierto?, sobrepeso, que además vive estresado, etcétera, se puede demorar 1. Entonces, esa es una de las cosas, ¿no es cierto?, que tenemos que tener cuidado. Bueno, y además, el tejido adiposo aumenta los niveles de insulina. Y con los niveles de insulina, ¿no es cierto?, se produce, y principalmente junto con los niveles de insulina también se favorece los niveles de una molécula que se conoce como resistina, de ahí viene el nombre de resistencia a la insulina, porque lo que hace principalmente el tejido adiposo visceral al secretar esta resistina es que la resistina impide que la insulina haga su trabajo. Y el principal trabajo de la insulina es favorecer que la glucosa ingrese a nuestros tejidos, ¿no es cierto?, periféricos y sea utilizada, sobre todo a nivel muscular. Entonces, la persona queda con altos niveles de glicemia, diabético, con altos niveles de insulina, porque la insulina tampoco está ejerciendo su acción, y se genera entonces la insulinoresistencia, la diabetes y con ello el cáncer, ¿no es cierto?, y las otras patologías. De hecho, aquí les muestro, ¿no es cierto?, que en la diabetes tipo 2 en general, las personas presentan mayores niveles inflamatorios, presentan hiperglicemia y presentan insulinoresistencia. Todo esto básicamente lo que hace es aumentar las moléculas o factores de crecimiento que favorecen la proliferación de las células tumorales y al mismo tiempo un mecanismo de control, que es lo que veíamos al principio, que si la célula está mutada, nuestro organismo, ¿qué es lo que hace? La envía a un programa de muerte que se conoce como apoptosis, que en el fondo es que el organismo le dice a esa célula: como usted tiene mutaciones, suicídese. Por eso se llama muerte celular programada o muerte, ¿no es cierto?, suicida de esa célula. Eso no ocurre si es que yo tengo diabetes tipo 2. Eso no ocurre si yo tengo insulinoresistencia. Y por eso entonces la célula tumoral puede seguir proliferando y ese tumor puede seguir creciendo. Porque esto igual sigue siendo una preocupación, porque se espera de aquí al 2035 que el número de obesos doble, que el número de diabéticos sea el doble y que el número de hipertensos sea el doble. Entonces se habla que de aquí al 2035 vamos a tener una pandemia mundial y con ello asociado el doble, entonces casi el doble, como veíamos, ¿no es cierto?, de casos de cáncer. Ahora, en el caso particular del cáncer de mama, tenemos estos factores que hemos conversado, ¿no es cierto?, pero también tenemos otros asociados a la patología. Se ha visto principalmente entonces que hay factores genéticos, como comentábamos recién, que tienen que básicamente ver con las regulaciones hormonales y principalmente a nivel del estrógeno, pero también hay factores biológicos y ambientales, como son: si la mujer alcanza la menopausia a edades más tardías, ¿no es cierto?, 55 años en adelante, se asume que hay un mayor riesgo de cáncer de mama. Si es que hay antecedentes de cáncer de mama en la familia, sobre todo en personas directas, ¿no es cierto?, sobre todo hermanas o madres. El inicio de la menstruación a edades tempranas también se considera entonces un factor de riesgo, porque es mucho más tiempo el que el organismo y sobre todo los tejidos dependientes de estrógenos están expuestos entonces a este estrógeno.
porque básicamente se ha visto, ¿no es cierto?, que a mayor número de embarazos, y lo mismo, ¿no es cierto?, a mayor tiempo de lactancia al bebé, el riesgo de desarrollar cáncer de mama es menor. Ese también es un tema preocupante, ¿no es cierto?, actualmente, porque la tasa de natalidad está disminuyendo y el número de hijos también está disminuyendo. El primer embarazo después de los 30, que también hoy en día la maternidad, ¿no es cierto?, cada vez se está posponiendo mucho más, sobre todo, ¿no es cierto?, por las grandes exigencias que tenemos en la vida laboral las mujeres. El cáncer de matriz, ¿no es cierto?, o en ovarios también es un factor de riesgo. El uso de anticonceptivos orales, aun cuando actualmente se han desarrollado desde el punto de vista farmacológico cada vez mejores, por así decirlo, anticonceptivos, todavía siguen siendo de alto impacto, ¿no es cierto?, tanto para el cáncer de mama, para los cánceres, ¿no es cierto?, de tipo cervicuterino y también para los accidentes vasculares en las mujeres. El consumo de tabaco, como comentábamos, el consumo de grasas saturadas y el alcohol. ¿Por qué la mama y esta relación? Porque el tejido mamario es altamente dependiente de los estrógenos. Entonces, por eso, ¿no es cierto?, nos afectan todos estos otros factores. Y la mama por sobre, ¿no es cierto?, otros tejidos. ¿Qué es lo más importante? Y esto es algo que nos hacen hincapié, pero las mujeres a veces somos un poco porfiadas y también posponemos esto. Antiguamente, y no tanto hace 5 años atrás, se hablaban que la primera pesquisa mediante mamografía, ¿no es cierto?, o ecografía mamaria, debía hacerse pasado los 50. Hoy en día la Organización Mundial de la Salud recomienda que esto sea ya a partir de los 40 años, siempre y cuando no hayan antecedentes de cáncer en esa mujer, ¿no es cierto?, en su grupo familiar. Entonces, la examinación anual, desde los 40 años en adelante, y también aquí, si es que hay algún clínico, podemos entrar a discrepar después, pero hay algunos médicos que dicen que basta solo con la mamografía, hay otros que dicen que basta solo con hacerse la eco. Bueno, todos los estudios científicos, ¿no es cierto?, y las validaciones científicas demuestran que este método es un método de detección temprana, que evita o ha evitado y ha hecho que disminuya, como veíamos, a un quinto o sexto lugar el hecho de que una mujer muera por cáncer de mama en la medida que se realicen ambos, porque muchas veces la mamografía no logra pesquisar, sobre todo en las mujeres que tienen un tejido mamario muy denso, tumores que son muy pequeños, y eso sí pudiesen pesquisarse, ¿no es cierto?, con la eco, o al revés. La eco también a veces lo que pesquisa son la formación de quistes que son benignos, ¿no es cierto?, y que pudieran alertar o angustiar a la persona de que tiene un probable tumor, pero que luego es descartado entonces con la mamografía. Entonces tienen que ser ambos exámenes, y idealmente, ¿no es cierto?, una vez al año. La autoexaminación, tan cuestionada hoy en día, y vamos a conversar por qué, ¿no es cierto?, su cuestionamiento. Uno debiera realizarse esta autoexaminación de pie, como vemos, en distintas posiciones, con los brazos hacia arriba, con las manos en las caderas, inclinándonos hacia adelante, también recostadas, ¿no es cierto?, sobre la cama. Revisar la mama desde fuera hacia la zona del pezón, haciendo una ligera compresión, tratando de determinar si es que hay algún crecimiento anormal, ¿no es cierto?, como una especie entonces de tumorcito en la zona de la mama. Eso es uno, pero también, ¿no es cierto?, tenemos que estar siempre alertas a si la mama presenta, si ya presenta, ¿no es cierto?, un tumor, ya es un signo de alerta, a pesar de que también aquí hay que tener cuidado. Entre un 80 o un 90% muchas veces de los tumores que se pesquisan por autopalpación no son necesariamente cáncer. Como decíamos hace un rato, puede ser una neoplasia benigna, porque muchas veces son crecimientos principalmente del tejido adiposo o del tejido del estroma que sostiene a la mama. Pero aún así, ¿no es cierto?, tenemos que estar atentos a eso. Ya es más complicado si la mama presenta retracción en alguna zona, si es que presenta hundimiento del pezón, si es que hay secreciones por parte del pezón o si es que hay un enrojecimiento en la piel. Pero ¿qué es lo complicado? De que nos confiemos de la autoexaminación, porque ese es otro riesgo que las mujeres corremos, que decimos, no, pero yo estoy siempre revisando las mamas y no he encontrado nada. Y fui al control con el ginecólogo o la ginecóloga y le pedí que me examinara y dijo que estaba todo bien. Y entonces pasa un año y mejor no me hago la mamografía, ¿no es cierto?, ni la ecografía mamaria, porque además, ¿no es cierto?, no son económicas, hay que decirlo, muchos sistemas de previsión tampoco lo están cubriendo, ¿no es cierto?, FONASA, y
y las colas en los hospitales también son largas, entonces todo eso como que a veces nos va haciendo, ¿no es cierto?, posponer esta decisión de realizarnos el examen a tiempo. Pero esto ya es tarde. Actualmente se sabe que cuando una mujer se pesquisa un tumor, si este tumor resulta ser un tumor maligno, o sea, si resulta ser un cáncer, como vemos aquí, el tumor ya es altamente heterogéneo. ¿Y qué significa que sea heterogéneo? Que hay células que están presentes en ese tumor que, por ejemplo, ya adquirieron la capacidad de realizar invasión y metástasis. Por lo tanto, la probabilidad de que ese sea un tumor que ya no es in situ, sino que sea invasivo y metastásico, es muy alto. Entonces, el llamado es a pesquisarlo antes. Y de hecho se ha visto que, te repito, no tengo ningún ecógrafo, no tengo ningún mamógrafo, no estoy asociado con ningún médico ni con ninguna instancia aquí en el local, solo, ¿no es cierto?, de lo que demuestra la literatura. Si una mujer logra pesquisarse un tumor mamario maligno, pero de menos de 2 centímetros, su tasa de sobrevivencia alcanza el 95%, o incluso el 100% con la remoción quirúrgica y el tratamiento hormonal, porque la mayoría de los casos esos tumores son respondedores a hormonas, a tratamientos hormonales. No ocurre lo mismo si el tumor ya es un poco más grande, y de hecho por eso hablamos de progresión tumoral. Al parecer el tumor cuando comienza no siendo tan agresivo, pero a medida que le permitimos mantenerse en el tejido, adquirir más de estas mutaciones y ir creciendo, se va haciendo cada vez más malo. Y mientras más malo es más difícil de tratar. Con respecto a que las células sean heterogéneas y que tengan distintos comportamientos, aproximadamente en 2009, cuando yo me encontraba realizando el postdoctorado que le llaman, que es cuando recién empecé a estudiar el tema del cáncer, salió una publicación que yo siempre la cuento en todas mis charlas, se la doy a todos mis alumnos de la Facultad de Medicina y todo, que decía los 6 poderes diabólicos de una célula tumoral. Ese fue el título que le puso el investigador a su paper. Y que hablaba entonces que las células tumorales, a diferencia de nuestras células sanas, eran realmente diabólicas, eran malas, porque eran capaces de escapar a estos mecanismos de control que a una célula normal la hacen ir hacia la muerte, porque al tumor le da lo mismo si nosotros lo alimentamos o no lo alimentamos, él genera su propio alimento. Todo lo que necesita para crecer, él se lo autogenera o autoproporciona, de tal manera que rápidamente alcanza la capacidad de hacer metástasis, que finalmente lo que mata a la mayoría de las personas con cualquier tipo de cáncer. No es el tumor primario, es el tumor metastásico. Y también estos 6 poderes diabólicos permitían, ¿no es cierto?, de alguna manera explicar por qué algunas personas presentaban una combinación de tal vez 3 o 4 de estos poderes y una mejor respuesta al tratamiento, y habían otros que presentaban estos 6 poderes y por lo tanto una peor respuesta al tratamiento. Esto fue el 2009 o 2010, no recuerdo exactamente, pero por esa fecha. Hoy en día ya se habla entonces de los 10 poderes diabólicos de una célula tumoral, ya publicado, ya incluido en los textos. Sin embargo, cuando uno va a los congresos, los científicos ya están hablando de 14 o incluso más poderes diabólicos de una célula tumoral. Es decir, el tumor ha adquirido también en la progresión, ¿no es cierto?, en los años del cáncer, cada vez capacidades nuevas para mantenerse en el organismo, ¿no es cierto?, con mayor capacidad, ¿no es cierto?, de malignidad. En el caso del cáncer de mama, los principales sitios de metástasis son el hueso, el pulmón, el hígado y menos frecuentemente el cerebro. En el caso de la metástasis ósea, que es una de las más frecuentes, una de las principales complicaciones, ¿no es cierto?, es que el tumor desarrolla moléculas que llevan rápidamente a la mujer además a desarrollar osteoporosis. Entonces, junto con el cáncer, viene todo esto de otro tema, ¿no es cierto?, que es el riesgo de fractura, la necesidad de prótesis, ¿no es cierto?, o cirugía desde el punto de vista traumatológico. Y además, la otra complicación, que esa podríamos decir que es la menor, es que la mayoría de las terapias farmacológicas que tenemos no son suficientemente eficientes para llegar al tejido óseo, porque es un tejido de difícil llegada desde el punto de vista de la quimioterapia. Les comentaba hace un rato que el cáncer de mama es considerado una enfermedad heterogénea, es altamente compleja. Si nosotros quisiéramos poder, ¿no es cierto?, de alguna manera describir cómo se genera, podemos decir que básicamente hay 2 tipos más frecuentes que son los que afectan principalmente, ¿no es cierto?, al ducto, que
es lo que nosotros conocemos como el conducto por donde baja la leche, ¿no es cierto?, desde la glándula donde se genera la leche, que serían, ¿no es cierto?, los lobulillos principalmente, por el ducto llegan hasta la zona entonces del pezón. Entonces este carcinoma ductal es uno de los más frecuentes en las mujeres y puede estar in situ, que es lo que veíamos hace un rato, está localizado entonces principalmente, ¿no es cierto?, en el ducto, o ser invasor, es decir, cuando el invasor ya escapó del ducto y llegó al tejido que está circundante, que principalmente entonces es el tejido adiposo, lo más frecuente. Después está el carcinoma, ¿no es cierto?, lobular, que es el que se genera entonces principalmente en los lobulillos, que son donde se produce, ¿no es cierto?, la leche, en estas glándulas donde se produce la leche, que también puede ser in situ, que tiene mejor pronóstico, ¿no es cierto?, o invasor. O sea, nuevamente cuando es invasor se infiltra entonces hacia el tejido adiposo. Y después hay otros tipos, que no los vamos a entrar hoy día a conversar, que son menos frecuentes, pero que pueden afectar principalmente o al tejido, ¿no es cierto?, estromal principalmente, o al tejido adiposo. La principal complicación con estos otros tipos de cáncer es que en general tienen menos probabilidades de terapia y por lo tanto tienen peor pronóstico. Pero al mismo tiempo, a Dios gracias, a la fecha, son los menos frecuentes en las mujeres que son afectadas por un cáncer de mama. Valdivia y nuestra región, lamentablemente presentamos las incidencias más altas a nivel de Chile en cáncer de mama. Esto según el último estudio publicado, ¿no es cierto?, el 2011, y que básicamente evalúa las estadísticas entre el 2006 y el 2008. De hecho, eso ligeramente, ¿no es cierto?, se ha mantenido. Y si nosotros analizamos el tipo de cáncer en Chile, la mayoría de ellos son, como decíamos, ¿no es cierto?, de este tipo lobulillar o ductal, y que al mismo tiempo son considerados respondedores a hormonas. ¿Por qué? Porque presentan o el receptor de estrógeno o el receptor de progesterona. Y esto permite entonces que las mujeres sean tratadas principalmente con drogas, ¿no es cierto?, como el tamoxifeno, que es un bloqueador del receptor de estrógeno o del efecto del estrógeno sobre el tejido mamario. Sin complicaciones, como que se ha visto, ¿no es cierto?, que el tamoxifeno igual ejerce toxicidad en otros tejidos y, por ejemplo, hay una fuerte asociación entre el tratamiento con tamoxifeno y la posibilidad de desarrollar cáncer, ¿no es cierto?, cervicuterino. ¿Qué es lo que se hace actualmente para poder entonces de alguna manera tener un mejor tratamiento para este cáncer que es tan complicado? Se realizan estudios a nivel de biología molecular y a nivel celular. Esto significa que se toma parte de la biopsia, ¿no es cierto?, del tumor de la paciente y se estudia cuáles son las moléculas, las proteínas que se están expresando en ese tejido, y eso ha permitido hacer una clasificación que ya no es solo decir si el tumor es estrógeno positivo o estrógeno negativo, como era antiguamente. Como les decía hace un rato, si es estrógeno positivo tenemos el tamoxifeno como tratamiento. Si el tumor era receptor de estrógeno negativo, ya no tenemos el tamoxifeno como tratamiento. Y de hecho, ese tumor tiene menos probabilidades de tratamiento y son los con peor pronóstico, ¿no es cierto?, actualmente. Pero sin embargo, además de estos receptores hormonales o receptores de estrógeno, se vio que habían algunas otras variantes que hacían complicado el tratamiento y también el diagnóstico de los pacientes con cáncer de mama. Otra familia de receptores, que principalmente es para los factores de crecimiento que tenemos circulando, son las de la familia que se conoce como EGFR, y dentro de ellos uno escucha de repente, ¿no es cierto?, en la población o lee los artículos que se habla de esta molécula, el ERF2, que es el tipo 2 de los receptores de esta familia, que son 4 miembros. Entonces, hay pacientes con cáncer de mama que no expresan este receptor y que tienen mejor pronóstico. Hay otros pacientes que expresan principalmente o sobreexpresan este receptor y que actualmente tenemos una mejor posibilidad de tratamiento porque el conocer que el receptor existe ha favorecido el desarrollo de herramientas, ¿no es cierto?, farmacológicas, principalmente anticuerpos, para bloquear la acción de este receptor. Entonces tenemos pacientes como las luminales A, que tienen buena respuesta porque tienen los receptores, ¿no es cierto?, hormonales, y por lo tanto se puede utilizar en ellas lo que se conoce como hormonoterapia. Están las pacientes que se clasifican hoy en día como luminales B, que además de tener los receptores hormonales y poder utilizarse el tamoxifeno, yo puedo utilizar, si es que expresan o no el ERF2, este anticuerpo monoclonal en su tratamiento, o sea, más de un tratamiento para lograr destruir ese tumor. Si es que no tienen los receptores hormonales, pero expresan este receptor, nuevamente tiene mejor pronóstico
igual puede utilizar el anticuerpo monoclonal para tratarla, pero después tenemos un grupo que se conoce como triple negativo, que es la deuda grande que tenemos, ¿no es cierto?, con el cáncer de mama, tanto a nivel, ¿no es cierto?, de la ciencia básica, como también, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver con el desarrollo farmacológico y otro, y es que no hemos encontrado para las pacientes que son triple negativos ninguna opción terapéutica. Cuando hablamos de triple negativo significa que estas pacientes no tienen receptor de estrógeno, no tienen receptor de progesterona y tampoco tienen este otro receptor. Por lo tanto, las posibilidades de tratamiento son muy bajas y son actualmente entonces los tumores con más mal pronóstico. Y eso se complejiza aún más en los últimos años, no vamos a entrar en esto, pero de estos 4 tipos así como moleculares de clasificación, se ha visto que en realidad pueden ser 6 o 8. Lo bueno de conocerlo es que podemos hacer lo que se conoce hoy en día como una terapia personalizada. Y eso es lo que se busca hacer, estudiarle a la paciente el tumor y poder decir por las características de su tumor, este es el mejor enfoque terapéutico para ella. Si tiene receptores hormonales, voy a utilizar las estrategias que tengo contra esos receptores hormonales. Si tiene este HER2, voy a utilizar el anticuerpo monoclonal que está entonces para ese tratamiento y así. Terapia personalizada, que es la única opción, ¿no es cierto?, que tenemos para el futuro. Ahora, desde el punto de vista del tratamiento, no es lo único porque es complejo y depende no solamente entonces de estos parámetros moleculares, ¿no es cierto?, sino que también depende de características como el tamaño del tumor, como conversamos hace un rato, si el tumor es más pequeño, tiene mejor opción de tratamiento porque la remoción quirúrgica ya es una buena opción, más la radioterapia. Si es que presenta compromisos hacia los ganglios linfáticos o linfonodos, porque si ya hay compromiso, el tratamiento tiene que ser más agresivo, pues es un poco, ¿no es cierto?, más difícil que si no lo presenta. La edad de la paciente, si el cáncer es sensible o no a ciertas hormonas, y si el cáncer presenta o no, como conversamos, este gen que se conoce como HER2, o este receptor tipo 2. Pero en términos generales, el tratamiento entonces va hacia la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la hormonoterapia y finalmente, en los últimos años, lo que se conoce como la terapia biológica, el poder utilizar estos inhibidores de la acción de ciertos receptores o estos anticuerpos que bloquean también la acción de estos receptores. Entonces ahí vemos que en general, ¿no es cierto?, importa el tamaño del tumor, como conversamos, si es que está in situ y es muy pequeño, como menor de 2 centímetros. En una escala intermedia están aquellos tumores que presentan de 2 a 5 centímetros y mayor de 5 centímetros, ¿no es cierto?, ya tiene entonces un peor pronóstico. La presencia o asociación de células tumorales que hayan afectado los ganglios linfáticos, también, si hay ausencia, tiene mejor pronóstico que si es que tiene de 1 a 3 afectados o más de 10, por ejemplo. Porque una de las principales vías de diseminación del cáncer de mama es justamente la vía linfática. Y eso implica una mayor probabilidad entonces de desarrollar metástasis, como conversamos, hacia los tejidos diana o tejidos blancos, como son el hueso, el pulmón, ¿no es cierto?, el hígado y el cerebro. Y para atacar el tumor, entonces está la cirugía, la radioterapia, ¿no es cierto?, la terapia hormonal, que es básicamente este tratamiento con tamoxifeno, que bloquea la acción de los estrógenos, o también en las mujeres posmenopáusicas están lo que se conocen como inhibidores de aromatasa, que lo que hacen es que en todos nuestros tejidos bloquean la producción de estrógenos. Entonces, si hay menos estrógenos circulantes, hay menos acciones de esos estrógenos en nuestro organismo. Y después la quimioterapia, que son básicamente entonces fármacos que lo que van a hacer es impedir la reproducción o proliferación de las células tumorales. ¿Qué es lo más importante para mí hoy día? Es que nos quede claro o que tomemos conciencia, como vemos en esta imagen, que el cáncer entonces está principalmente dado, como comentamos hace un rato, por el exceso de consumo de grasas trans, por el consumo que tenemos un tanto adictivo de las cosas fritas, el barbecue, sobre todo aquí en el sur, la carnecita a la parrilla, el fin de semana, la parrillada, el asado al palo. El café y el alcohol en exceso, y cuando hablamos de este café también hay que tener cuidado porque el café de tarro, y esto sin dar marca, es altamente nocivo, ¿no es cierto? Si vamos a consumir café o el café es algo indispensable en la dieta, tratar de que este sea un café de buena calidad, en lo posible, ¿no es cierto?, un café de grano, y aún así no abusar del café. El alcohol, como comentamos, sobre todo los alcoholes que tienen mayor grado etílico. Los azúcares,
Lo mismo, el chocolate y sobre todo, ¿no es cierto?, los chocolates que tienen altos niveles de azúcar, los pasteles y todo lo que los cereales que tienen una cantidad de azúcar no menor, las dietas con alto consumo de sal y por sobre todo entonces el exceso de calorías. Si ustedes se fijan, entre la obesidad, el consumo de alcohol, nuestros hábitos alimenticios, tenemos aproximadamente el 70% de riesgo de desarrollar un cáncer. Solo con esos factores. Y la preocupación es que según la Organización Mundial de la Salud y el Fondo Internacional para la Investigación, ¿no es cierto?, en el cáncer, aproximadamente de un 30 a un 40% de la mayoría de la presencia, ¿no es cierto?, de cánceres malignos se deben a esta mala alimentación. Y de esos, un 15 a un 20% son en personas que tienen sobrepeso, al menos, u obesidad. ¿Qué es lo que podemos hacer desde el punto de vista nutricional o lo que se considera hoy en día una dieta anticáncer? Les puse esta imagen, pero también les voy a pedir que tengan cuidado, porque si uno googlea, de hecho está, ¿no es cierto?, sacada de Google, por eso les digo que tengan cuidado, uno encuentra millones de libros y testimonios y gente que dice que encontró la dieta anticáncer y publican un libro y la gente entonces compra el libro y trata de seguir esa dieta, etcétera, etcétera, pero muchos de ellos no tienen validación científica. ¿Qué implica esto? No han sido de alguna manera, ¿no es cierto?, estudiados ni siquiera en modelos animales, como para poder decir que efectivamente esas dietas, al menos, ¿no es cierto?, van a poder de alguna forma, en algún grado, ser traspasadas, ¿no es cierto?, a los humanos. Dentro de los consejos, entonces, están el consumo del brócoli, el té verde, la cúrcuma, las setas, el aceite de oliva, frutos, ¿no es cierto?, como los damascos, los duraznos, las ciruelas, los tomates, aquí hay toda una discusión si con cáscara o sin cáscara, ¿no es cierto?, el chocolate, los berries, la cebolla y el ajo. Nada nuevo, como les puse ahí. De hecho, ya Hipócrates, ¿no es cierto?, que es el padre de la medicina moderna, dijo en su tiempo: deja que tu comida sea tu medicina y tu medicina sea finalmente tu comida. Con esto, tampoco lo que queremos decir, porque no quiero pelear con ninguno de mis colegas que son médicos, realmente, ¿no es cierto?, es que una persona con cáncer pueda dejar de utilizar, ¿no es cierto?, la hormonoterapia o la quimioterapia o la radioterapia o la opción quirúrgica. Pero sí, la dieta es fundamental en la etapa de prevención, y si una persona ya, que Dios lo quiera, diagnosticada con cáncer, es importante para frenar la progresión del tumor. Yo puedo hacer entonces que ese tumor de alguna manera se haga más respondedor a la quimioterapia o a la radio y que progrese de manera más lenta. Esto implica mayor tasa de sobrevida. En vez de 6 meses, en vez de un año, 5, 10. ¿Qué es lo que sí está demostrado? Con evidencia científica, el té verde. Hay un sinnúmero de estudios, ¿no es cierto?, científicos que demuestran que el té verde tiene propiedades antitumorales, hace que las células de distintos tipos de tumor, entre ellos el de mama, vayan hacia la apoptosis. Evidencia científica. La cúrcuma, yo creo que es de lo que más trabajos hay. Sin embargo, en Chile es un hábito que estamos recién empezando a adquirir, esto de agregar, ¿no es cierto?, cúrcumas a las comidas. Y también hay que tener cuidado porque tenemos una alta incidencia local de cáncer gástrico. Entonces esto tampoco implica llegar a consumir a la casa grandes cantidades de cúrcuma, ¿sí? Se supone que tiene que ser un consumo aproximadamente, los estudios demuestran que podría funcionar con 3 veces a la semana. Y idealmente no consumirla en polvo o ya procesada, sino que la que se vende, ¿no es cierto?, no en la farmacia, en la frutería. Otro que está recién incorporándose y que está llegando a Valdivia, el Golden Berry. No sé si ya lo han visto, ¿no es cierto?, en los supermercados. Este fruto se ha demostrado que tiene efectos, ¿no es cierto?, para contrarrestar principalmente distintos tipos de células tumorales, tanto del cáncer oral, del cáncer de mama, como también, ¿no es cierto?, del cáncer de pulmón y el cáncer de ovario. Las propiedades no están solo en el fruto, sino que también están en el capullo, que se ha visto que es muy útil, ¿no es cierto?, hacerle una infusión, e incluso en el tallo. El jengibre, que también, ¿no es cierto?, a desgracia estamos consumiendo más en los últimos años, ¿no es cierto?, en la población, y que hay numerosa evidencia científica, más de 390 artículos
haciendo una búsqueda rápida en PubMed que demuestran entonces que el consumo de jengibre puede ir desde la prevención del cáncer hasta el arresto, ¿no es cierto?, y muerte celular, sobre todo, y esto lo que encontré más interesante al preparar esta charla, porque es una publicación ahora del 2007, se demostró que es capaz de matar las células de cáncer triple negativo. Y como les decía yo hace un rato, esa es una deuda pendiente que tenemos con ese tipo particular de tumores, que si bien es cierto no es tan frecuente como los otros, pero actualmente no tenemos terapia. Entonces tal vez el estudio, por ejemplo, de finalmente cuál es el compuesto activo del jengibre que tiene estas propiedades, ¿no es cierto?, tóxicas para la célula, puede ser de gran utilidad. Y finalmente el ejercicio regular, como comentábamos, se ha visto, ¿no es cierto?, que ejercitarnos regularmente 3 veces a la semana por al menos 30 minutos, especialmente, ¿no es cierto?, con ejercicios más bien de tipo aeróbicos, caminar, nadar, correr, caminata rápida, etc., bicicleta, reduce en un 21 o un 34% el cáncer de colon, en un 25% el cáncer de mama, en un 35% disminuye el riesgo de cáncer endometrial, en un 10% en los hombres el cáncer de próstata y entre un 20 y un 50% el riesgo de cáncer pulmonar. Y de hecho hay una publicación que salió en 2016 que demuestra que particularmente para el cáncer de mama, si las mujeres se ejercitan 3 horas a la semana, o sea, ya no los 30 minutos que es como lo mínimo que nos piden, sino que 3 horas a la semana, se reduce en un 40% el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Y eso es altísimo. Con solo hacer ejercicio, todavía no le sumamos la dieta, todavía no le sumamos el mantener la mente en calma. Entonces, la prevención, la detección temprana, ¿no es cierto?, de alguna manera se dice que podría llegar a eliminar el cáncer. Yo creo que no lo vamos a eliminar, pero sí, ¿no es cierto?, bajar considerablemente su tasa estadística o su tasa de morbilidad. Y a manera rápida, solo para comentarles qué es lo que hacemos nosotros en el laboratorio. ¿Por qué? Porque en algún momento vamos a llegar a pedirle, ¿no es cierto?, la ayuda a la comunidad. En los últimos 4 o 5 años estamos interesados en estas moléculas que se conocen como calicreínas. No sé si alguno de ustedes conoce, pero al menos veo un par de hombres aquí. Una de ellas, que es la calicreína 3, porque son una familia de 15 miembros que actúan en conjunto, así como la cascada de la coagulación, que impide que un vaso sanguíneo cuando se rompe, ¿no es cierto?, sufra hemorragia. Estas calicreínas, la más estudiada es la calicreína 3, que se conoce como el antígeno prostático y que ha sido el único biomarcador disponible para el diagnóstico, aun cuando no es 100% certero, ¿no es cierto?, del cáncer de próstata. Pero es la mejor manera que tenemos de hacer, ¿no es cierto?, un screening del cáncer de próstata sumado a la examinación por parte, ¿no es cierto?, del médico. Para el caso del cáncer de mama tenemos una deuda porque no hay biomarcadores específicos. Y nosotros lo que estamos haciendo entonces en el laboratorio es que estamos interesados en estudiar estas moléculas que se han visto que son reguladas, o lo que nosotros hemos visto que son reguladas por esta inflamación de bajo grado y que pensamos que podrían estar, al igual como la calicreína 3 o el antígeno prostático que está aumentado en los pacientes con cáncer de próstata, tal vez algunas de estas podrían estar aumentadas en los pacientes con cáncer de mama. Y nuestros resultados a la fecha demuestran que estas se expresan en distintos tipos de estos cánceres de mama. Lo hemos visto fuertemente expresada en biopsias, ¿no es cierto?, de pacientes que han sido, mujeres, ¿no es cierto?, que han sido diagnosticadas con este tipo de cáncer. Y hemos visto que además están asociadas a un componente de mayor malignidad, es decir, cuando están aumentadas ese tumor es más maligno que cuando están normales, o en valores, ¿no es cierto?, más bajos. Y por lo tanto nosotros pensamos que muchas de ellas que promueven el crecimiento y la invasión del cáncer de mama, en particular in vitro en el laboratorio, que es lo que estamos estudiando, podrían ser buenos biomarcadores. Y el hospital nos acaba de dar el consentimiento. Ahora nos falta reclutar a las pacientes, pero al menos ya tenemos el consentimiento por parte, ¿no es cierto?, de los oncólogos en el hospital y del hospital base y el comité de ética para poder solicitar a las pacientes muestras de suero y ver si realmente estas calecas podrían ser útiles, ¿no es cierto?, como biomarcadores para la detección temprana del cáncer de mama y también para poder de alguna manera ayudarle a los oncólogos, ¿no es cierto?, a predecir cómo es el comportamiento de las células frente a las terapias, si ese tumor está progresando más rápidamente o menos rápidamente. Bueno, y finalmente agradecer al equipo del laboratorio, somos poquitos pero buenos, y a todos ustedes por su disponibilidad a escucharme. Ahora viene la parte de las preguntas, así que quien quiera hacer preguntas.
Hola. Se habla del cáncer de mama, obviamente, pero lo que a lo mejor algunos han visto en televisión que también el hombre puede ser susceptible al cáncer de mama. Entonces ahí te quería preguntar, ¿han hecho estudios también? ¿Se han preocupado de este tema? Porque siempre el hombre se preocupa del prostático, que es lo más común. Pero vienen programas varios meses ya con chicos, cabros jóvenes. Entonces ahí, ¿cómo actúa el hombre? Ya que la mujer, claro, tiene sus hormonas, el hombre también, para los que no saben, y tú corrígeme, el hombre obviamente también tiene un grado de hormonas que las mujeres la tienen en un mayor porcentaje. Entonces no sé si me entendiste, digamos, la pregunta. Sí, si bien es cierto. ¿Tiene incidencia, digamos, el tema de las hormonas también, no? Sí, también tiene incidencia y también se ha visto que hay asociación con esta inflamación de bajo grado y con estos cambios hormonales. Sobre todo también a nivel de ¿cómo se llama esto? De estas citoquinas proinflamatorias y la relación que tienen los hombres con enfermedades asociadas, diabetes, hipertensión, obesidad. No hay tantos estudios con respecto al cáncer de mama en hombres porque la incidencia es baja, pero sí llama la atención que se están reportando, al igual que en las mujeres, mayor número de casos, por ejemplo, y a edad más temprana. Antiguamente el cáncer de mama era una enfermedad que recién tenía que preocuparle a las mujeres entre los 55 y los 65 años. Hoy en día en Chile los primeros casos reportados en la literatura afectan a mujeres de 22 años. Y eso habla de un poco lo que veníamos conversando, cómo todos estos estilos de vida autoagresivos que hemos ido adquiriendo y autopermitiéndonos están haciendo de que justamente esta patología sea una patología cada vez más temprana. Los textos muestran con mucha claridad que antiguamente cuando tú les enseñabas, por ejemplo, a tus alumnos que se iban a dedicar como el área, ¿no es cierto?, más bien médica, ok, el cáncer es una patología, pero usted tiene que preocuparse, como les decía yo, pasado los 65, porque toda la gente en algún momento muere de cáncer. Eso decían los libros, o mucha gente muere de cáncer, pero a los 90 años. Y se asociaba entonces principalmente que a medida que la célula envejecía, todos estos sistemas de reparación, producto del envejecimiento celular, se veían afectados. Entonces la célula comenzaba a acumular las mutaciones y desarrollaba, con los años, los 85, 90 años, algún tipo de tumor que tal vez le causaba la muerte, y esto eran evidencias post-mortem, de que finalmente el paciente, ¿no es cierto?, tenía un tumor. Y eso tiene alguna lógica, si nosotros lo vemos del sistema, ¿no es cierto?, de cómo envejece la célula y cómo va perdiendo esta capacidad de autorrepararse. Pero no podemos decir que una persona de 22 años tiene células con envejecimiento. O sea, nosotros estamos haciendo que nuestras células envejezcan a temprana edad y que pierdan esta capacidad de repararse. Bueno, perdón, lo otro, tú decías que era parte de la herencia, pero puede ser al revés, que una persona que tiene la tendencia por herencia a desarrollar el cáncer se pueda mutar sus genes como para su descendencia no tenerla. ¿Hay estudios? Porque, ¿Para su descendencia no tenerla? sí, porque abuela, madre con cáncer, al tiro, el caso de Angelina Jolie, la hija va a tener cáncer y... O sea, tiene una alta probabilidad. Claro, pero ¿hay estudios o tratamientos para poder generar el cambio del gen, cosa que en algún momento digamos, no sé cómo llamarla, de la descendencia se corte eso y se revierta? No hay terapia génica todavía para poder corregir las mutaciones. No tenemos cómo desmutarlas. O sea, siempre hay increción. No sé si increciendo, lo que sí, por ejemplo, en el caso de la Angelina Jolie, ella tenía una alta probabilidad de desarrollarlo, lo cual no significa que necesariamente lo iba a desarrollar, pero el riesgo era alto. Frente al riesgo tú tomas la decisión. Tal vez en el caso de ella, sin realizarse la mastectomía y tal vez teniendo cuidado solamente de no tener obesidad, que claramente no tiene, ¿no es cierto?, otras medidas de control, podrían haberlo desarrollado. Pero también hay que tener ojo en eso, porque cuando hablamos hace un rato del estos sistemas de reparación que tiene la célula o estos sistemas antioxidantes, y también es una preocupación en la población actual, estamos muy enfocados solamente en la obesidad, y que fue lo que yo también le hice más hincapié hoy en día aquí, porque es lo que más tenemos. Pero también tenemos un grupo de adolescentes hoy en día que están con el tema de la anorexia y de la bulimia, el otro extremo, ¿no es cierto? Tenemos la obesidad y tenemos el otro extremo. En nuestro organismo la respuesta frente al exceso y frente a lo que nos falta es básicamente lo mismo.
en términos de defensa, porque todos estos mecanismos antioxidantes se generan producto del metabolismo. Todos los días nosotros, cuando nuestras células realizan metabolismo celular, con la energía que le damos, glucosa o lo que sea, hidrato de carbono, proteínas, líquidos, se generan estas especies de oxígeno reactivo, pero nosotros tenemos enzimas dentro de la célula que nos protegen y después consumimos alimentos con propiedades antioxidantes. La vitamina C, la vitamina A, la vitamina E, son antioxidantes naturales que consumimos y que nos protegen. ¿Qué es lo que pasa en las niñitas que son anoréxicas, bulímicas? El organismo baja su tasa de metabolismo, ¿no es cierto?, a un nivel basal, y entonces lo primero que hace la célula es que dice, ok, si no estoy generando especies que me van a provocar daño, ¿para qué voy a alimentarme de los mecanismos que las contrarrestan? Entonces deja de tener las enzimas que nos protegen y deja de captar los nutrientes que nos protegen. Y por lo tanto ese tipo de pacientes se ha visto que son más susceptibles a desarrollar también cáncer. O sea, no solamente el extremo de la obesidad, también el otro. Yo quería saber qué pasa con la hormona que tienen las carnes. Buena pregunta. El pollito es una mentira. Lo puedo decir fehacientemente. La otra sé si fehacientemente. Pero tuve la oportunidad en 2014 de hacer una estadía en Estados Unidos en una universidad X, para no hacerle propaganda a nadie. Pero en esa universidad estaba como la eminencia a nivel mundial que estudia las aves y que lo llaman todas las semanas. No estaba mucho de hecho porque distintos lugares del mundo, ¿no es cierto?, viendo todo este tema de cómo las aves se contaminan con un virus, con otro virus, cómo protegerlas mejor, etcétera, etcétera. Y un día en la conversación salió esto de que en Chile estábamos muy preocupados por el tema de la alta carga hormonal en las aves y el hecho que las niñitas entonces estaban teniendo esta menarquia precoz y este desarrollo más precoz y todo. Y él me dijo que mentira más grande que alguna vez se dijo y se repite y se repite y se repite. Y me dijo, por favor, tú si el día de mañana tienes la oportunidad de decir que eso es una mentira, porque además él es chileno, pero que se fue muy temprano allá, porque me da una pena, me dijo, cómo a nuestro país le han hecho un daño a la población, sobre todo en ese sentido, que ha hecho de que deje de consumir esa carne que es más sana, y la mamá, ¿no es cierto?, con el concepto de que el pollo le hace mal, no le da un bistec. Y el problema, me dijo, ahí sí tenemos un problema, es en la producción de carnes rojas en nuestro país. La cantidad de hormonas, de anabólicos, de antibióticos y de sustancias que tiene la carne, dice que es, pero increíble. O sea, es más, si tú tienes la posibilidad de comprar carne de otro país, yo le dije, no, adiós, gracias. Yo tengo la suerte que mi papá todavía tiene un pedacito por ahí de tierra y entonces todavía tenemos gallinas felices, huevos felices, tomates sin químicos, carnecitas sin químicos. Pero sí, la carne roja hay que tener cuidado, no solo por lo que conversábamos recién. Uno de los carcinógenos es el hecho de consumirla, digamos, a la parrilla, porque se ha visto que en otros países donde la carne se consume cocida en agua, como quien dice cuando la abuelita nos da la cazuela a uno, no hay problema. Si uno se comía la carne a la olla con puré, no hay problema. El problema está principalmente en la carne esta que es, ¿no es cierto?, sometida a los gases y y ya está como quemado de la grasa, que es el que finalmente es dañino para la salud. Hola Pamela, gracias por la exposición. Me quedo dando vuelta y me sorprendió harto el porcentaje que tú hablabas del 85% y del 15%, que el 15% era más bien genético, el 85% por nuestro estilo de vida. Entonces tengo dos preguntas. La primera era por qué sigue siendo la herencia o si tienes una madre, por ejemplo, con algún tipo de cáncer, sigue siendo una condición de riesgo. Porque está en ese 15%. Porque está Y en el caso del cáncer de mama es de un 8 a un 10, es un poquito menos, porque esa cifra general es viendo el cáncer en general. En el caso del cáncer de mama es de un 8 a un 10%, pero sigue siendo un 8 a un 10% de probabilidad, ¿no es cierto? O sea, de todos los cánceres de mama en mujeres, solamente un 8 a un 10% de ellas tienen un componente genético que fue heredado, ¿no es cierto?, desde su antepasado. Normalmente, ¿no es cierto?, desde la madre. Y la otra era con respecto, si este 85% se provoca por nuestro estilo de vida, ¿qué lleva al cuerpo a desarrollar un cáncer, por ejemplo, de estómago o de hueso o de próstata? Pensando, no sé, en cualquiera de nosotros que llevamos un estilo o nos alimentamos mal, cómo el cuerpo se manifiesta el cáncer en distintas partes de nuestro organismo.
Bueno, porque claramente hay tejidos que son más sensibles, digamos, a estos cambios. De hecho, por lo mismo veíamos que está claramente a nivel mundial que hay cánceres que son más frecuentes. Aún así, también después tenemos diferencias que nuevamente están asociadas, por una parte, al background genético, aun cuando no lo podemos, como quien dice, clasificar en este 10%. Pero yo les dije, así como a lo largo de la charla, que hoy en día se habla que para desarrollar un cáncer tienes que tener 2 hits o 2 golpes letales. Esto significa al menos 2 mutaciones en genes importantes que controlan que la célula se divida. Muchos de nosotros podemos tener uno de esos hits heredados, pero como es uno, no se expresa. ¿Se entiende? Está ahí como de manera silente. Basta que venga otro y ahora esa célula sí se va a hacer una célula tumoral. Entonces, también se ha visto la asociación, ¿no es cierto?, que si tú tienes antecedentes de cáncer de próstata en tu familia, tú igual podrías desarrollar cáncer de próstata digamos tú o tu descendencia, que era un poco la pregunta, que no sé si la contesté bien, aun cuando no hay un gen que yo pudiera pesquisar para decirte que tú tienes el riesgo de sufrir eso. No es como el BRCA en el caso de las mujeres, que ya está súper estudiado y que se sabe, y que yo puedo decir, ok, si estos están sobreexpresados, entonces hay una alteración genética. En estos otros, no, porque tú puedes tener una mutación en cualquiera de los genes que controla sobrevivencia, o sea que la célula, como decíamos, si es que la célula está anormal, nuestro organismo debiera enviarla a suicidio. Pero si yo ya tengo una mutación ahí, esa célula no va a ir a suicidio. Después, ¿quién verifica que se tiene que suicidar o no? Como decíamos, los guardianes del DNA. Pero si una de las mutaciones está en el guardián del DNA, ya no revisa si tiene o no, y si se tiene o no quiere suicidio. Entonces ya tenemos 2 factores. Y si después una de las mutaciones está en los receptores que responden a hormonas o a factores de crecimiento, y yo por la condición obesa, sedentaria o la que sea, tengo más de esos factores, voy a responder más. Y entonces se empieza a sumar. Es como, no sé si se Hola, son 2 preguntas, la verdad. Una es sobre las pastillas anticonceptivas en la edad de 20 años, porque de hecho hay algunas pastillas que dicen que ayudan a prevenir el cáncer, la mayoría. Entonces quería saber cómo afectan las pastillas en una edad tan baja, por decirlo de ¿Cuáles son manera. esas? Hay varias. Yo he leído varias que dicen que ayudan a prevenir cáncer de útero o cosas así. Y la otra era, ¿cuál es el rango de edad más o menos en donde más se desarrolla el cáncer? Si existe un rango específico. ¿Se refiere a los miomas? Claro, yo creo que está orientado no al cáncer, porque los miomas no son cáncer. Es lo que un poco decíamos al principio, son neoplasias de tipo benigno. Es un desarrollo exagerado del tejido, pero que no es maligno y que normalmente se operan porque traen otras complicaciones que son mayor sangramiento, un periodo menstrual más abundante, la anemia que se asocia a ese mayor sangramiento y otros problemas fisiológicos, pero que no son que la persona va a morir por tener un mioma. Pero mi tía tuvo un mioma que nunca se trató y le dio en un sarcoma. Pero dice eso lo que decía que fue el mioma, mi papá es ginecólogo. Y se dejó cortar tu tía y eso evolucionó a que se vaya complicando, mutando y llegó a eso. Y ahí es donde... Bueno, ahí hay una gran controversia por parte de los ginecólogos, porque por ejemplo en mi familia a mi mamá le tuvieron que sacar el útero por miomas. Nosotras todas hemos desarrollado miomas después de los embarazos. Y la indicación, por ejemplo, actual es que el mioma es un tumor benigno que no maligniza. Por lo tanto, a menos que tú tengas algún otro tipo de complicaciones, como yo les he dicho, asociadas a eso, la indicación no es removerlo quirúrgicamente. Bueno, sí, o sea, por eso te digo, si es que no es un mioma gigante que le traiga, ¿no es cierto?, alguna otra complicación. Si no tiene complicaciones asociadas, no debiera retirarse porque no hay riesgo, eso es lo que demuestran los estudios, de que se malignicen. Las neoplasias en general benignas no derivan en neoplasias malignas, en su mayoría, por eso es que son de tan buen pronóstico y tienen remoción quirúrgica y si uno las remueve quirúrgicamente, incluso los tumores cerebrales, que también los tumores cerebrales benignos han aumentado, no se sabe por qué, se piensa que también asocia un poco, ¿no es cierto?, estos factores como es la mayor disponibilidad de factores de crecimiento, citoquinas, etc. Pero ¿cuál es la complicación para la persona que tiene el tumor? Que dependiendo de la zona donde esté, si comprime la columna, pierde el movimiento. Si comprime la zona ocular,
pierdes la vista o la zona auditiva, entonces hay que removerlos por eso, pero no porque la persona vaya a morir por la presencia de ese tumor o ese tumor se vaya a malignizar, no maligniza. Pero tiene otras complicaciones asociadas que lo hacen invalidante en su actividad de la vida diaria. Y con respecto al cáncer de mama, hoy en día se ha visto que la mayor tasa de prevalencia está entre los 45 y los 55 años actualmente, que es mucho más temprano que lo que era hace 10 años atrás. Si una persona no tiene la parte genética, ¿no es cierto?, que también es un problema, pero y más encima a temprana edad desarrolla un cáncer de mama. ¿Qué hace que eso esté ahí? Porque uno de repente no se explica que en la familia no haya cáncer de ese tipo de mama y que una persona a temprana edad desarrolle un cáncer de mama. Bueno, tenemos variaciones que son individuales y que también son la gran incógnita, ¿no es cierto?, desde el punto de vista hoy en día de los estudios, tanto a nivel celular, molecular, como después, ¿no es cierto?, los estudios clínicos. Porque ¿qué hace que una niña, que es el primer caso reportado en Chile, con 21 a 22 años haya desarrollado un cáncer de mama tan agresivo, sin antecedentes familiares nuevamente, ¿no es cierto?, de cáncer de mama? Uno dice, no tenía los genes que nosotros clasificamos, ¿no es cierto?, como el cáncer hereditario genético, pero tal vez sí tenía algunos de estos genes de susceptibilidad que mencionaba. Y que bastó después que sufriera, por ejemplo, hoy en día hay todo un nuevo estudio con respecto a no los quería complicar con eso, pero que viene a complicar un poco más el tema, ¿no es cierto?, del estudio del cáncer, de lo que se llama el microbioma. ¿A qué virus hemos estado expuestos? ¿A qué bacterias hemos estado expuestos? Los últimos estudios demuestran que la gente que se lava menos los dientes, una cosa tan simple, que en vez de lavarse los dientes antes y después de cada comida, si solo se lo lavan 2 veces o si se olvidan de lavárselo en la noche, eso es un cambio en las bacterias de la cavidad oral. Ese cambio en las bacterias de la cavidad oral se traduce en un cambio de las bacterias a nivel intestinal. Y eso me predispone a desarrollar cáncer. Y eso ya está demostrado en modelos animales. Al menos para 4 o 5, es lo último que se habla en los congresos cuando uno va. El microbioma. Y no solamente nuevamente desde el punto de vista de nuestro estilo de vida, de si nos lavamos los dientes, sino que yo me imagino esto a futuro, con qué pasta de dientes, con qué tipo de cepillo. Si es un cepillo, ¿no es cierto?, que me provoca daño en la encía, inflamación local, tal vez también me cambia las bacterias que tengo alojadas en la cavidad bucal y con ello las de la cavidad intestinal y con ello los factores que circulan en mi cuerpo y con ello la probabilidad de desarrollar cáncer u otras patologías. Una pregunta a raíz de hay por un lado y por otro lado alimentación, medio ambiente. ¿Cómo se explica cáncer en niños muy pequeños? Son genéticos. Básicamente genéticos. Las leucemias, sí, a Dios gracias, en nuestro país hoy en día significan la tasa de mortalidad más baja, porque si hay una neoplasia maligna en la que digamos, la biología celular y molecular ha avanzado así, pero rápidamente y eficientemente, ha sido las leucemias. La gran mayoría de ellos, cuando se pesquisan antes de los 12 años, tienen un excelente pronóstico, ¿sí?, y una excelente posibilidad terapéutica, y sobre todo que yo tuve la posibilidad de ir a consultar el año pasado por otro proyecto que teníamos y me llevé la sorpresa que lo mismo que nosotros escuchábamos que ya se está aplicando en Europa cuando íbamos a los congresos, que son estos como paneles que les comentaba yo, donde se estudia paciente a paciente la terapia personalizada. Yo dije, ok, lo comentábamos aquí con los colegas en el laboratorio, en Chile esto será en 20 años más, en el servicio público en 40. Y me tuve que morder la lengua cuando conversé con el doctor, no sé, encargado de esa área, porque me llega y me dice, no, Pamela, nosotros estamos utilizando tecnología de punta. Nuestros pacientes son diagnosticados y reciben la terapia personalizada de acuerdo a esos mismos estándares. Entonces yo creo que eso es lo que ha hecho tan eficiente y al mismo tiempo ha permitido que Valdivia se gane el hecho de ser
centro de referencia oncológica. Vamos a hacer, si Dios quiere, centro de referencia oncológica al sur de Chile. Y por eso están llegando más oncólogos al hospital, y está llegando mejores equipos, y no sé si este año, pero si no vamos a tardar el próximo vamos a empezar con los trasplantes de médula justamente para tratar esto, y esto ya va a significar que la gente no tenga que viajar ni hacer tantas esperas. Hay una fuerte inyección de dinero, que no sé de dónde viene, pero que es importante. La causa en los objetivos de la alta tasa de cáncer, ¿cuál es? No escuché. No, la alta tasa de cáncer en los ríos. ¿En los? Wow. No, tenemos así un interrogante, porque uno pensaría que tenemos una vida más tranquila que Santiago. No sé hablar con los datos, pero bueno. Que de alguna manera tenemos acceso a alimentos menos manipulados, porque hay mayor producción local. Pero sin embargo somos la ciudad y dentro de ello la región, por ejemplo, con una de las más altas tasas, no sé si la más alta, pero una de las más altas de cáncer gástrico, que es un aumento en los últimos años. Y entonces viene como, claro, todas estas asociaciones, pero que no están demostradas, que dicen ya, pero tal vez somos más buenos para el consumo de carne, consumimos mayor cantidad de grasa saturada, la leche menos descremada, pero también yo creo que hay un tema en el cual nos hemos dejado estar, que la universidad ha trabajado ahí un poco desde otras áreas, y es que tenemos una de las más altas tasas de obesidad en niños. Hemos hecho pesquisa de niños hipertensos con 11 años en el colegio. Ya tenemos algunos lamentables casos de niños que han fallecido durante la clase de deporte, justamente por una hipertensión no pesquisada. La hipertensión, al igual que el cáncer, era una enfermedad de los 60-70 años. O sea, recién ahí venía una desregulación. No era una patología de los niños. ¿Y eso por qué? Porque nuestro organismo tiene un mecanismo de autodefensa, que es mantener altos niveles de óxido nítrico, que es un gas que circula en nuestro cuerpo y mantiene nuestro sistema vascular dilatado, no contraído, dilatado. Pero que para que se mantengan esos altos niveles, nosotros necesitamos mantenernos en movimiento. ¿Y qué es lo que hacen nuestros niños hoy en día? Estar acostados, con el tablet, con el celular, y los papás somos malos para sacarlos de inercia, y los papás llegamos cansados, y uno lo ve, es cosa de mirar la costanera. ¿Cuánta gente camina por la costanera los fines de semana? Muy poco. Hay mucha gente que dice, no, sí, yo veo un montón de gente trotando. No es un montón de gente, uno ve un poco de gente trotando. Veo un poco de gente caminando, pero si miramos la población que somos, no. Y de esos, ¿cuántos son niños? La conciencia está más en los jóvenes. Y de los jóvenes hacia los adultos, que también han ido, ¿no es cierto?, tomando conciencia de esto. Pero no están los niños nosotros que están haciendo ejercicio, ni deporte, ni caminando. Anda a apagarle la tele, no le puede apagar la tele, ni quitarle el tablet, ni... ¿no? Y ahí, educación. Una pregunta así de abogado del diablo, ¿eh? Si estamos pensando en todo este estrés oxidativo, en la inflamación ¿De bajo grado? ¿Qué tanto por su ibuprofeno, por ejemplo? Buena pregunta. ¿Hay alguna Ya. relación? Pero la inflamación de bajo grado, el ibuprofeno afecta ciertas citoquinas, no todas. De hecho, una de las... Yo no quiero entrar en esos términos así como tan moleculares porque no es la idea confundirlos, pero el ibuprofeno, no es la panacea porque no las disminuye todas. Si bien es cierto, podría ayudar, y de hecho se ha visto que hay una cierta asociación entre el consumo de ibuprofeno y la menor presentación de cáncer o el consumo de aspirina, pero al mismo tiempo provoca daño renal y provoca daño muscular. Entonces también hay que tener cuidado con eso. No, de hecho, la persona bajo cualquier indicación no debiera tomar ibuprofeno más allá de 7 días, aun cuando sea una lesión, ¿no es cierto?, muy grave. Entonces no podemos pensar en el ibuprofeno así como quien dice, ¿no es cierto?, en el té de cada día o en la fruta de cada día. El año pasado yo me encontré en Santiago con un mamógrafo móvil, algo así, se llama mamografía estática de la población.
¿Eso está acá en Lima? Yo que sepa no. Pero en Santiago hay mamógrafo móvil, ecógrafo móvil, no solamente para el área de la mama, sino que también, ¿no es cierto?, para hacer pesquisas de problemas, ¿no es cierto?, pesquisas de problemas cardiovasculares y todo. Mucho de tomarle la presión a la población y sobre todo en niños. Ahí nos falta un poco en Valdivia. Eso ocurre también con el tema de la transferencia a las comunas, y es porque ya están todas las cabezas de las organizaciones que justamente se dedican a esto, porque claro, todas las campañas las hacen en Santiago y... La plata no viene a regiones. De hecho, hagamos política ahora. Lo que sí le ganamos a ti es el tema de medio ambiente. Sí, pero es que hay como que las personas que se preocupan de ese tema están acá. Y muchas son de acá. Y no están dispuestas a moverse. Entonces... Ese es el tema, las organizaciones están acá. Cuando hay una organización en un lugar, claro, se va a notar más la presencia allá. ¿Alguna otra pregunta? Sí, pues. Claro. Voluntaria, mucho más con los niños hospitalizados. Entonces, ¿por qué ha aumentado tanto la leucemia en los niños? El otro día conocí un caso, por ejemplo, como esa caso particular en la universidad, en Puerto Montt, que lo mandaron a Valdivia, a la clínica, en la misma semana, pasó a ir a la universidad, estaba matriculado y se volvió a diagnosticaron con la leucemia fulminante y se fue a la salud. Y acá aquí en Valdivia tenemos, porque además somos centro de referencia, además de que tenemos hartos, llegan hartos también. Además. Para el tema de la leucemia se habla más que ha aumentado mucho la progresión, o sea, lo que usted acaba de decir, qué tan rápido muchas veces esto progresa. A Dios gracias, no como en la población global, porque está funcionando bien el tema de la pesquisa y del tratamiento, pero hay casos, ¿no es cierto?, en los cuales todos estos otros factores que hemos conversado al parecer son un determinante. de Ampús, de Chiloé, muchas veces en Puerto Montt igual. Aún no lo sabemos. Muchísimo. Yo por eso los invité a calmar la mente. No tanto asado al palo, efectivamente. Sí, una pregunta un poco general. ¿Por qué hay esa diferencia entre los tumores en diferentes órganos? Es decir, ¿por qué hay menos éxito de curación, aunque se diagnostique en etapas tempranas, de un cáncer de pulmón que de un cáncer de mama? Bueno, hay varios factores. Una, la llegada como de los tratamientos quimioterápicos no hay una gran gama de quimioterápicos. Si nosotros lo vemos, la posibilidad de quimioterapia para tratar los distintos tumores es bastante limitada y también como hay, como quien dice, factores específicos de cada tejido, hay tejidos que responden mejor a un determinado quimioterápico que otros. Por lo mismo no se le da el mismo tratamiento a todos los pacientes ni para todos los tipos de cáncer. Eso por una parte. Entonces, como influye mucho la vascularización, el mecanismo cómo va a llegar el fármaco, cómo ese tejido es capaz de recibir el fármaco, y después también hay tejidos que presentan lo que se conoce como mayor resistencia a estos fármacos. Ahí hay otra colega de la universidad que estudia justamente lo que se conoce como transportadores de resistencia a droga. Y cuando hablábamos de estos 10 o 14 poderes diabólicos de la célula tumoral, lo que se ha visto es que cuando comenzamos a la célula a tratarla con un quimioterápico, la célula detecta que está siendo atacada y entonces lo que hace es expresar este transportador en su membrana y así como el quimioterápico entra, el transportador lo saca. Entonces finalmente el quimioterápico es como que sea un paseo. Entra y sale, entra y sale, entra y sale, pero nunca ataca la célula. Y entonces finalmente la quimioterapia falla. Y eso también se ve en muchas pacientes, por ejemplo en el caso del cáncer de mama, es una complicación porque
que son receptores de estrógeno positivo y esos efectivos son las que tienen la mejor posibilidad de tratamiento. El tamoxifeno, con todos los peros que tiene, ha demostrado, ¿no es cierto?, aumentar la tasa de sobrevida, pero muchos pacientes desarrollan resistencia al tamoxifeno y entonces ya nos quedamos sin la posibilidad de este tratamiento. Y ahí hay dos factores que influyen. Uno son estos transportadores de resistencia a droga y que la célula al final termina utilizando otro receptor, que ya no es el receptor de estrógeno, pero que también responde a estrógeno. Entonces, como que cada vez que le ponemos un freno a la célula tumoral, ella encuentra cómo sacar ese freno. Y eso es lo complicado. Células madre, tratamiento. La UDD estaba trabajando en 2006. Tengo el nombre de Carolina Anderson. Están trabajando de tratamiento de VIH, están tratando los niños de Char, están con la clínica alemana, recuerdo, y también hacían, no sé si era cáncer o pero era el tema de hueso. ¿Qué pasa en este tipo de cáncer? ¿Se puede? En el caso del cáncer de mama o la mayoría de los cánceres epiteliales es difícil, porque de hecho se ha visto, a diferencia de lo que también pensábamos un par de años atrás, que estos tejidos tienen células madre o células stem. Y de hecho lo que ocurre en los tumores más malignos es que una célula parte siendo una célula, por así decirlo, poco diferenciada y se va diferenciando. Mientras más se diferencia, es como que va sacando más títulos, ¿no es cierto?, a lo largo de su vida, y entonces se hace más especialista en algo, ¿sí? La mayoría de los tumores lo que ocurre es que, como lo que necesita es mantener la tasa de proliferación y necesita mantenerse activo como tumor, hace que las células que ya llegaron a la cumbre de la carrera, como quien dice, comiencen a retroceder. Las desdiferencia hasta llegar a una célula stem. ¿Por qué? Porque las células stem son las que tienen la más alta tasa de estos transportadores de exclusión a drogas. Son las más resistentes a la quimioterapia. O sea, sería contraproducente tratar de... Eso por una parte. Y lo otro que se ha visto con las células madres es que finalmente tenemos un tema con el tumor. Todos tenemos un sistema inmune que nos protege cuando somos atacados por los virus, por las bacterias, por los parásitos, etc. Pero el tumor en particular, ¿qué es lo que hace? Llama primero a nuestro sistema inmune. El sistema inmune como que intenta atacarlo, pero en ese rato que las células del sistema inmune están ahí tratando de atacar el tumor secreta factores para lavarle, como les explico yo a mis alumnos, el cerebro a esas células que nos defienden y las hace finalmente trabajar para él. El 2010, cuando uno iba a los congresos, habían dos corrientes. Los que se sentaban a este lado y que decían que el sistema inmune nos defiende contra el cáncer, y estaba el otro que decía no, el sistema inmune finalmente cuando llega al tumor favorece que el tumor progrese. Hoy en día sabemos que este segundo grupo es el que estaba en lo cierto, pero no porque nuestro sistema inmune no nos quiera defender, sino que porque la célula tumoral lo hace finalmente trabajar para él. Entonces, un tumor que presente mayor infiltración por parte de nuestras células inmunes es más agresivo. En la mayoría, no en todos, pero en la mayoría de ellos. Entonces también hay que tener cuidado con eso, porque finalmente las células madres podrían terminar trabajando para el tumor, que es lo que se ha demostrado en algunos modelos. Yo quería consultar sobre cómo se produce la secreción del pezón producto del cáncer. Bueno, básicamente porque ahí lo que se ha visto, como les decía yo, es que no está afectado ni las células del lobulillo ni las células del ducto o las que llevan la leche, sino que la alteración inicial está justamente en las células del pezón. Entonces hay que tener cuidado porque no es cualquier tipo de secreción, es una secreción que básicamente demuestra necrosis o muerte celular. O sea, es normalmente una secreción que es más bien como una pus, un líquido de color más bien plomo. No es una secreción blanquecina ni cristalina. Ahora, aún así, como les dije yo al principio, no soy médico y mi recomendación es que frente a cualquier duda siempre consulten a su especialista. Pero la complicación está ahí, en que el sitio de origen son las células del pezón. Es en ese tipo de tejido. Estas cosas que de repente circulan por internet, que más que informarnos nos mal informan, ¿cierto? Que dicen que tenemos que consumir alimentos básicos y tener un pH más básico que ácido, ¿cierto? ¿Qué relación tiene con el cáncer? Porque yo lo veo circulando siempre. Los mismos cuidados que pusimos para la dieta, pero sí hay varios estudios científicos que demuestran que,
el tumor se encarga que a medida que va creciendo, siempre mantiene una zona hipóxica, una zona donde llega menos oxígeno. Como llega menos oxígeno, produce energía por vías anaeróbicas. Y eso hace que el pH sea bajo. ¿Por qué? Porque el tumor le sirve el pH bajo. A él le gusta el pH bajo, se alimenta del pH bajo y necesita una baja llegada de oxígeno. De hecho, gran parte de los estudios que demuestran que el ejercicio puede ser beneficioso, no solamente en prevenir, sino que en pacientes que ya son diagnosticados con cáncer, el hecho de que progresen menos rápido, si es que realizan actividad física, está dado por eso. Si es que hablamos de ejercicio cardiorrespiratorio, porque nosotros vamos a aumentar la llegada de oxígeno al tejido y al tumor no le gusta el oxígeno. Al tumor no le gusta el pH básico, por lo tanto, si nosotros mantenemos ambiente circulante con un pH que es más bien básico, eso ayuda, digamos, a contrarrestarlo. Pero no es la cura. Sí, pero también hay que tener ojo porque todos nuestros sistemas biológicos funcionan a un pH relativamente 7,4, a excepción, ¿no es cierto?, del estómago. El resto de nuestros tejidos en general se mueven en ese pH fisiológico. Entonces tampoco sirve subir tanto el pH porque finalmente nuestras enzimas y todos nuestros sistemas metabólicos también se pueden ver alterados. Por eso digo que hay que tener cuidado con esas dietas que solo dicen así como dieta alcalina para contrarrestar el pH. O sea, hay ciertos alimentos, yo creo que sí, en la medida que uno los consuma de manera moderada dentro de la dieta, no buscando, digamos, mantener una dieta estable en un pH alcalino, que no es lo mismo. Que hagas mayor acidez para los ojos y se permite actuar de cosas en cáncer. O sea, y si tiene un cáncer gástrico, es una mala indicación. Hay que tener cuidado, sí. Bueno, quiero darle las gracias a Pamela. Un aplauso grande para ella. Muchas gracias también a todos los asistentes por acompañarnos esta tarde, todos los que prefirieron estar acá en vez de estar en el partido de Chile. Los dejamos invitados para el próximo Encuentros Conciencia que vamos a realizar el día martes 16 de mayo con la doctora Eliana Sánchez del Instituto de Farmacia, que presentará el tema riesgos en el uso de somníferos y estrategias para conciliar el sueño. Así que también es un tema de salud, los dejamos invitados. Aquí está quienes quieran recibir invitación directamente, tenemos una lista para correos electrónicos. Y bueno, quiero dar un pequeño regalito. Así que muchas gracias. Bueno, yo les doy las gracias a todos y a la Facultad de Ciencias por darme la posibilidad de estar aquí hoy día. Súper charita y... Gracias.